Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Hey familia, qué bendición estar una vez más acá y poder celebrar juntos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero darte la más cordial bienvenida a Cry Fellowship en español, a todos los que nos ven por el internet y los que están en nuestros campus aquí en Miami. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor en esta mañana por todo lo que Él está haciendo? Amén. Amén. Qué bendición estar acá. Yo soy el pastor Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza aquí en Cry Fellowship. Y quiero en este día compartirte el siguiente mensaje porque continuamos con nuestra serie Reyes y Profetas. Hoy vamos a ver y vamos a hablar acerca de un rey vecino del reino de Israel, quien envía al capitán de su ejército, quien tenía lepra, a buscar en Israel al profeta Eliseo para que fuera sanado. Y nos vamos a estar ubicando en 2 de Reyes capítulo 5. He titulado a este mensaje La lepra de Naamán. Acompáñame a leer la palabra del Señor en el versículo 1 y 10 del capítulo 5 de 2 de Reyes. Mira lo que dice la palabra de Dios. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Versículo 10. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar tu asiento si estás en uno de nuestros campus aquí en Miami. Déjame empezar compartiendo con ustedes una de las cosas más frustrantes que todos vivimos cuando crecemos, cuando nos vamos haciendo mayores. Y es que con la edad comienzan a aparecer todos los males. Comenzamos a padecer de muchas cosas en nuestro cuerpo y esto me hace reflexionar cuando tenía 20 años de edad. Yo iba al gimnasio todos los días y mi motivación era verme bien, era mi apariencia. A esa edad bajas de peso fácil, y tienes mucha fuerza y además tienes mucho tiempo para cuidar de ti mismo. Ahora, a mis más de 40 años, 42 años precisamente, ya no es lo mismo. Bajar de peso es más difícil. Antes me comía un pollo entero para ir a entrenar. Ahora me como una alita de pollo y subo 4 kilos. Ustedes me entenderán, muchos de los que están viendo y escuchando esto. Ahora tengo menos tiempo para ir a hacer ejercicio, alzo menos peso, las alergias comienzan a llegar
y los dolores de espalda también comienzan a llegar. Hace 2 Navidades, mi familia me visitó aquí en Miami para celebrar la Navidad. Teníamos planes, después de celebrar la Navidad en casa, salir para recibir el año nuevo. Pero justo la mañana después de Navidad, amanecí con un dolor en mi espalda. Entonces hice un movimiento en la cama para estirarme. Y eso fue lo peor que me pudo haber pasado. Porque un dolor intenso en mi espalda baja comenzó a afectarme. Me tiré al suelo y comencé a gritar del dolor. Estuve así en cama y arrastrándome por el piso para ir al baño durante 2 días, casi 3 días. Un hermano querido de nuestra sede de West Kendall, quien había conocido en uno de nuestros grupos pequeños, el hermano Norberto, llegó a visitarme para ayudarme en aquel dolor que estaba padeciendo. Él me trajo pastillas, trajo un maciador, una compresa caliente, llegó y me dio masajes y además de eso comenzó a ayudarme a hacer unos estiramientos. Y escucha esto, fue como un milagro, porque después de que él me hizo masajes y comenzar a hacer esos estiramientos, el dolor inmediatamente se fue. Me pude poner de pie, comencé a caminar y ya mi vida continuó normal. Estaba tan agradecido con Norberto por llegar a cuidarme y todavía lo estoy, lo recuerdo con mucho cariño. Mi hermano Norberto me dio algunas recomendaciones y me dijo, pastor, puede ser que algún nervio se haya prensado. Entonces continúe haciendo estos estiramientos y siga caminando todos los días. Tome mucha agua y eso le ayudará. Lo que tengo que confesar es que no hice lo que él me dijo. No caminaba. Y solamente hacía los estiramientos cuando el dolor sentía que regresaba. El asunto fue de que el dolor comenzó a ser leve, pero permanente en mi espalda baja. Así que decidí ir a un fisioterapeuta. Ella me atendió, eso me ayudó, me hizo masajes y me alivió. Y me dio también recomendaciones. Las recomendaciones que me dio fue, salga a caminar, no corras, tú no eres un maratonista, solamente camina, haz ejercicio, haz estos estiramientos y toma mucha agua. ¿Sí? Lo mismo que me había recomendado Norberto. El asunto es que tengo que decir que tampoco seguí esas instrucciones y solamente hacía los estiramientos nuevamente cada vez que me dolía. Así que el dolor continuaba. Cuando viajaba en avión, el dolor era intenso. Mientras manejaba, el dolor estaba siempre allí. Así que temía lo peor. Y tal vez comencé a pensar, según ChatGPT, de que lo que tenía era una hernia discal. Entonces decidí hacerme una resonancia magnética para ver qué era lo que estaba pasando en mi columna. Y quiero mostrarte una imagen que muestra el problema que estaba teniendo. Quiero que mires en la pantalla porque este soy yo de medio lado. Y si notas, toda mi columna, desde la parte de arriba, todas las vértebras se ven bien, excepto esta, que hay un pequeño abultamiento acá. Y si acercamos la imagen, podrás ver de que el problema estaba entre la L5 y la S1. Y ese pequeño abombamiento que se ve allí, el doctor le llamó, sí, abombamiento, no es precisamente una hernia, pero podría llegar a serlo. Y ese bulto lo que estaba haciendo era presionando la raíz nerviosa y eso era lo que me estaba provocando el fuerte dolor. Así que el doctor
ve esto y entonces me recomienda lo siguiente: camine, no corra, haga estiramientos y tome mucha agua. Exactamente lo que me había dicho mi hermano Norberto y lo que me había recomendado la fisioterapeuta. El doctor me dijo que eso era totalmente reversible y que no era necesario una operación, solo que siguiera las recomendaciones. Yo esperaba una pastilla. Yo esperaba que me dijera que necesitaba una cirugía porque el dolor era muy intenso. Esperaba algo inmediato para solucionar el problema. Algo más impresionante debido al dolor que estaba padeciendo. Pero el doctor me estaba pidiendo hacer cosas simples. Y escucha, muchas veces lo simple es lo que más nos cuesta obedecer. Incluso pensé, ¿cómo algo tan sencillo como esto va a resolver algo tan serio como este dolor que tengo? Pero decidí seguir las instrucciones. Empecé a ir al gimnasio. Comencé a caminar todos los días 1 milla diaria. Luego de eso hacía mis estiramientos y cierro mi sesión de ejercicios con una oración, dando gracias a Dios por mi salud. Tengo que decir que meses después, mi salud ha cambiado completamente. Lo que parecía para mí algo que no tenía mucho sentido y lógica, que era demasiado simple, debido a mi dolor, era precisamente lo que necesitaba hacer para mejorar mi calidad de vida. Y ahora mi espalda está mejor. El dolor se fue completamente y todo eso por hacer las cosas que me mandaron a hacer. Ahora mi espalda está como cuando tenía 20. Y creo que eso es muchas veces lo que nos pasa con Dios. Muchas veces queremos que Dios haga algo espectacular, haga algo rápido y visible con nosotros, pero Dios frecuentemente trabaja a través de instrucciones simples en nuestra vida para poder darnos una mejor calidad de vida. Cosas simples como perdona. Cosas simples como sirve a los demás. Cosas simples como tienes que esperar. Cosas simples como confía. Cosas simples como tienes que dar el siguiente paso en tu fe. Cosas simples como únete a la comunidad de fe. Cosas simples como permite que otros te ayuden. Cosas simples como hónrame siendo generoso. El problema es que muchas veces, ¿saben?, rechazamos la instrucción de Dios porque no coincide con lo que nosotros estamos esperando. Eso es exactamente lo que le pasa a Naamán, aquí en 2 de Reyes. Es decir, el mandato que le dio el profeta para que experimentara la misericordia de Dios iba en contra de la lógica que él esperaba ante el problema que él tenía. Déjame llevar eso a nuestra enseñanza de hoy, porque esto es un ejemplo de cómo debemos confiar en los mandamientos de Dios. Con esto quiero decir que así como tuve que confiar en lo que el médico me dijo y lo que me habían recomendado tanto Norberto como la fisioterapeuta, Dios nos está llevando en un viaje espiritual donde desea que en los tiempos más difíciles confiemos en sus mandatos, a veces más simples. Habrá momentos en los que en nuestra vida espiritual vamos a enfrentarnos a luchas por el pecado. Vamos a enfrentarnos a desafíos. Vamos a enfrentarnos a temporadas difíciles, a temporadas de aflicción. Y en medio de esas temporadas quiero que recuerde la siguiente idea principal de hoy. Dios nos da mandatos específicos
para superar los desafíos y aflicciones. Dios nos da mandatos específicos para superar los desafíos y aflicciones. Puede que te preguntes, ¿qué debo saber con respecto a los mandatos de Dios para mi vida? Eso es precisamente lo que vamos a aprender hoy aquí en 2 de Reyes 5. Y tengo 3 puntos para compartir con ustedes. Si estás tomando nota, por favor, escribe esto como tu punto número 1. Dios muestra misericordia a quienes están en aflicción, incluso a quienes están lejos de Él. Dios muestra misericordia a quienes están en aflicción, incluso a quienes están lejos de Él. Escucha lo que dice 2 de Reyes 5:1. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, ¿pero qué? Pero leproso. Veamos un poco el contexto de lo que estamos leyendo aquí en este pasaje. Como acabamos de leer, Naamán era un comandante de muy alto rango del ejército de la nación de Aram, precisamente donde viene el gentilicio los arameos. Ahora bien, Aram fue un enemigo importante de Israel. Los arameos fue un pueblo que tuvo muchos conflictos con Israel, especialmente en la era de los reyes. Ahora, quiero que veas el siguiente mapa, porque acá podemos ver que el reino de Israel estaba limitando el reino del norte con Aram, que actualmente es el pueblo, la nación de Siria. Y aquí, en este punto, podemos entender que a través de la historia, los arameos o los sirios han vivido muchos conflictos con el pueblo israelita debido a sus frecuentes incursiones y también batallas por territorio. Así que Naamán era el comandante del ejército sirio en aquel entonces, que eran opresores del pueblo de Israel. Pero fijémonos en un detalle es que dice este texto, porque dice que era un gran hombre delante de su Señor, tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Siria. Esto es un recordatorio de que Dios gobierna en última instancia sobre todos los reinos de la tierra. Incluso le llega a dar victorias a pueblos opresores de su pueblo para que sus propósitos se cumplan. Así que Dios sigue siendo soberano en medio de lo que pasa en las naciones. Dios nos está diciendo a través de este texto que Él le dio la victoria a los sirios a través de Naamán. Y lo que vemos aquí en esta historia es que Dios no está destacando en este momento a alguien de Israel, a un israelita, sino a alguien que está muy lejos de Dios. Un sirio que había estado oprimiendo al pueblo del Señor. Dios está destacando a un sirio y no a un israelita en esta historia. Y aunque era un hombre de gran éxito, sufría esta enfermedad, la lepra, lo cual en el antiguo Israel era una enfermedad incurable. Y aunque estaba lejos de Dios, Dios va a mostrar misericordia a este hombre sirio sin importar que era un opresor y que era visto como un pueblo o un hombre alejado de Dios mismo. Y esto es lo que vamos a aprender. Escribe como punto número 2. Dios da mandatos claros en tiempos de aflicción y angustia. Dios
no solamente va a mostrar misericordia a quienes están en aflicción, incluso a aquellos que están lejos de Él, como a este hombre sirio, sino que también nos va a dar a todos, escucha, mandatos claros para estos tiempos de aflicción y angustia. Escucha lo que pasa en los versículos 2 y 7 del capítulo 5. Los arameos, o sea, los sirios, que habían salido en bandas, habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Dice el versículo 4. Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Aram le dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 6,000 siclos, o sea, 68.4 kilos de oro y 10 mudas de ropa. En la moneda actual, esto equivale a unos 11.2 millones de dólares. O sea, el tipo se fue con un menudo, con un poquito de dinero, a hacer esta visita. Y dice el 6. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos indignado. ¿Acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Así que el rey de Siria envió ahora a Naamán al rey de Israel para curarlo de la lepra. Eso sí, recordemos que los sirios y los arameos, los sirios o los arameos, eran opresores del pueblo israelita en ese momento. Así que el rey, lo que estaba diciendo el rey de Israel: este hombre es como un matón que está buscando pelea conmigo. Envía a este hombre a pedir algo imposible para que entonces pueda justificar otra invasión a nuestro pueblo, a nuestra nación. Ahora escucha lo que pasa después, porque esto llegó a oídos del profeta Eliseo, versículos 8 y 9. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró en la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Así que Naamán entonces llegó con toda la pompa y con toda la ceremonia de todo su batallón frente a la casa del profeta Eliseo. Y el profeta le envió un mensajero con un mandato, con indicaciones. Y esto es lo que vamos a aprender de esta historia. Escribe como letra A: algunas veces los mandatos de Dios tienen lógica y sentido terrenal. Muchas veces estos mandatos de Dios tienen mucho sentido con la lógica terrenal, pero, sin embargo, escribe esto como letra B: la mayoría de veces los mandatos de Dios van en contra de la lógica y sentido terrenal. Naamán está allí para experimentar
la misericordia y también para experimentar la sanación de Dios. Y sus expectativas, su lógica, era tal vez que Eliseo saliera a darle la bienvenida de forma especial. Quizás a ungirle con un aceite especial. O declarar algo especial sobre él para que fuera sanado. Muchas veces todos nosotros estamos esperando que algo especial se nos diga o que algo especial pase. Pero en vez de eso, Eliseo envía a su sirviente y le dice: Naamán, ve al río sucio y métete en el agua. Y no entres una vez, ni 2 veces, tampoco 3 veces. Vas a entrar al agua 7 veces. En tiempos bíblicos, el río Jordán se consideraba generalmente un río fangoso, turbio y a menudo de flujo lento. Algo así se podría ver aquel río. Y esto podría no solamente ser algo ofensivo para el capitán del ejército sirio, Naamán, sino que también podría verse como algo vergonzoso delante de su batallón. Que Eliseo enviara a un sirviente y que le dijera que fuera a meterse al agua del río más sucio por 7 veces, y así su enfermedad incurable iba a desaparecer. Imagina la escena. El batallón de Naamán, al escuchar eso, podrían empezar a reírse por lo ridículo que era la orden del profeta. Y escucha con atención. En tu vida, muchos de los mandamientos de Dios son contrarios a lo que la lógica de este mundo nos dice. Y puede parecer cosas tontas para aquellos que no conocen a Dios. De hecho, algunos de los mandatos de Dios pueden hacer que algunas personas a tu alrededor se rían de ti y también chismeen sobre ti. Por ejemplo, cuando hay problemas en tu matrimonio, el mundo te dice que hagas tus maletas y te vayas y que no te compliques. Mientras Dios te dice que pelees por tu matrimonio porque Él puede reconstruirlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando hay problemas en tus finanzas, el mundo te dice que dejes de honrar a Dios con tu generosidad. Que no seas tonta, que no seas tonto. Pero Dios te dice que incluso en ese momento debes honrarlo y debes de creer en Él, en su palabra y en sus promesas. Cuando alguien te hace daño en el trabajo, el mundo te dice que luches fuego contra fuego. Pero Dios te dice, yo me encargaré, no te vengues. Cuando eres mayor y no has conocido a nadie aún, el mundo te dice, solamente cásate, solamente júntate con esa persona y prueba. Pero Dios te dice, espera, espérame. Y puedo decirte que esto se aplica incluso a los que están lejos de Dios, como Naamán, y sufren las consecuencias en su vida por el pecado. El mensaje del Evangelio es que solamente por la fe encontrarás perdón por tus pecados y reconciliación con Dios de esa relación dañada con Él. Pero este mensaje puede sonar tonto para muchos. Incluso conocí a una chica que estaba sufriendo mucho en su estilo de vida. Pésimas relaciones, muchos conflictos financieros, caos en su vida. Y ella comenzó a buscar a Dios. Y un día,
profesó diciendo: yo busqué a Dios no solo para que Él me salvara y me diera vida eterna. Yo busqué a Dios porque en su palabra, en su pueblo, encontré mejor calidad de vida. Mi vida terrenal ha cambiado, ahora vivo mejor. Pero para muchos buscar de Dios puede sonar algo tonto e ineficaz, pero por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios 1 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero esto es lo que pasa. A pesar de que ya somos creyentes, al igual que los no creyentes, luchamos con obedecer plenamente la palabra del Señor. Nuestra pecaminosidad se resiste a los mandamientos de Dios muchas veces. Y escucha lo que pasa después de que Naamán recibe el mandato de ir al Jordán. Segundo de Reyes 5, 11, 12. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé seguramente, él vendrá a mí, se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Así que fíjate, Dios le estaba dando una forma a Naamán de aliviar la aflicción y mostrar misericordia de Dios. Y en vez de estar ansioso por obedecer, al ver que no era lo que él esperaba, se enfureció. Y escucha, eso es lo que hacemos a veces. En vez de obedecer plenamente la palabra del Señor, comenzamos a quejarnos y a cuestionar lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Cuánto tiempo voy a esperar a esa persona? No voy a honrar a mi cónyuge después de lo que hizo. No voy a honrar a Dios con mi generosidad porque las cosas ahora están muy apretadas. Pero lo que me encanta es que Dios tiene paciencia con nosotros, incluso en nuestra incredulidad sobre las cosas simples que a veces nos pide. Escribe esto como punto 3. Dios usa a otras personas para animarnos a la obediencia. Mira lo que le sucede a Naamán, versículo 13. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio? En otras palabras, si te hubiera pedido hacer algo extraordinario, lo hubieras hecho. ¿Cuánto más debes hacerlo si te pide algo tan simple? Ahora piensa en esto. Dios podría haber desechado fácilmente a este sirio en su rebeldía hacia él. Pero el Señor, en su misericordia, usa a su propia gente, a los que estaban a su alrededor, para que le hablaran con verdad y sabiduría a su vida y lo persuadieran a obedecer lo que el profeta de Dios le había dicho. Esto demuestra que Dios va a usar a personas que están a nuestro alrededor para hablarnos y motivarnos a obedecer su palabra. Escucha con atención, porque para quienes ya somos creyentes, necesitamos estar rodeados entonces del pueblo de Dios, de gente temerosa de Dios, que exalten a Cristo en sus vidas, que tengan comunión con Dios. A menudo nos estamos rodeando de personas pecaminosas e incrédulas. Pero tenemos que rodearnos de gente temerosa del Señor, que nos animen a la obediencia. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 3:13: antes exhórtense los unos a los otros, cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido
por el engaño del pecado. Por eso los grupos pequeños son tan importantes aquí en Christ Fellowship. Porque este es el lugar donde te rodeas de otras personas. Y algunos de ustedes tal vez están teniendo dificultades en sus vidas, pero no tienes a nadie a tu alrededor que te diga la verdad y que te instruya a través de las Escrituras. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde puedo encontrar un grupo así? Bueno, precisamente en un grupo pequeño. En un grupo pequeño podrás tener esa comunidad de creyentes donde puedes crecer, estudiar la palabra, meditar lo que los profetas dijeron en las Escrituras, meditar lo que los apóstoles aconsejan, meditar en los mandamientos de Dios, en los mandamientos de Jesús, para que entonces puedas vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. De hecho, este es nuestro segundo paso en nuestro proceso de discipulado. El primer paso que queremos que des en tu relación con el Señor es conéctate a Dios a través de nuestros servicios dominicales y leyendo la palabra de Dios. Pero el segundo paso es conéctate a otros a través de los grupos pequeños. El tercer paso que queremos que des es que te conectes con un ministerio sirviendo en un equipo en nuestra iglesia. Pero también queremos que conectes a la misión a través del alcance comunitario que hacemos aquí en Christ Fellowship. Conectarte con otros en un grupo pequeño es tu próximo paso. Es nuestro segundo paso. Y quiero animarte porque es precisamente en este verano que estamos abriendo nuestro grupo de Rooted, y en este lugar vas a poder crecer sobre lo que la palabra de Dios dice en las cosas más simples de la vida, cómo debes manejar tu fe. Y quiero animarte porque este es un buen momento para que te rodees de esas personas a través de Rooted, porque vamos a comenzar la semana del 21 al 27 de junio. Y tú puedes acercar ahora mismo tu teléfono al círculo que está al frente de tu silla, o escanea el código QR en pantalla para que puedas registrarte y ser parte de nuestro grupo pequeño de Rooted para esta temporada. Este es un momento perfecto para que lo hagas. Ahora escucha cómo termina la historia de Naamán. Versículos 14 y 15. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Lo que vemos aquí es que Naamán obedeció completamente aquel mandato simple que Dios le había dicho. Y aunque estaba lejos de Dios siendo sirio, experimentó la misericordia de Dios y proclamó que no hay otro Dios en la tierra, solo el Dios de Israel. Déjame terminar con esto. Y quiero que avancemos 850 años hasta el momento que Jesús vino a la tierra. En Lucas capítulo 4, Jesús acababa de terminar de predicar el evangelio al pueblo en Nazaret. Y su propia gente estaba rechazando el evangelio. Y entonces Jesús hace alusión y recordó a un hombre sirio. Hacía esta historia 850 años atrás. En Lucas 4:27, él destaca a Naamán. Dice el pasaje: muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Es decir, había muchos leprosos en Israel en aquella época que no creían en Dios, pero solo había uno
un sirio llamado Naamán, que fue a buscar a Dios y fue limpiado. Jesús estaba mostrando que nadie está demasiado lejos de Dios. Nadie está demasiado lejos de su gracia. Nadie está demasiado lejos de su misericordia. Y por eso Dios nos está llamando, no solamente para recordar la palabra de Dios a quienes están cerca de Dios, sino que también tenemos que ir a los que están lejos de Dios, en otros países, a nuevas comunidades. Debemos de compartir el Evangelio, porque ellos también pueden experimentar la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y este año llevaremos el Evangelio del Señor a esos nuevos lugares. El primer lugar a donde vamos a ir este año para el mes de octubre es en Argentina, donde vamos a abrir nuestro nuevo campus global. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Queremos obedecer este mandato y creer que la misericordia y la gracia de Dios también alcanza a los argentinos. Por eso estamos yendo allá. Pero escucha esto, en diciembre también vamos a ir a una nueva comunidad aquí en Miami. Y es precisamente en Westchester. Y este lugar, si estás viviendo en alguno de estos códigos postales, quiero decirte de que es precisamente en esta área donde vamos a abrir un nuevo campus aquí en Christ Fellowship. Y vamos a abrir una sede para que muchos puedan llegar a Jesús. Porque escucha este dato, mira cuántas familias de nuestra iglesia viven en estas áreas. 753 familias, 1,258 personas que viven en este sector, que podrán tener una nueva sede, un nuevo campus de Christ Fellowship para seguir a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Amén. Dios nos ha dado un mandato de ir y hacer discípulos. Y tú puedes recibir más información de este nuevo campus escaneando este código QR, donde tendrás más información de la apertura de este nuevo lugar, donde vamos a ayudar a muchos a seguir a Jesús. Dios nos ha dado un mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole todo lo que Él nos ha enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también recuerda que nos ha dado mandatos simples para nuestra vida, como congregarnos, leer las Escrituras, ir a un grupo pequeño, orar, ser generosos. Y escucha, tal y como me pasó a mí, solo sigue las instrucciones y obedece sus mandatos. Sigue las instrucciones de Dios y obedece sus mandatos. Obedece. Sé que muchas veces, ¿saben? Lo simple es lo que más nos cuesta obedecer. Y puede que estés pensando, ¿cómo algo tan sencillo como ir a un grupo pequeño? ¿Cómo algo tan sencillo como congregarme? ¿Cómo algo tan sencillo como orar? ¿Cómo algo tan sencillo como ser generoso? ¿Cómo algo tan sencillo como leer las Escrituras va a ayudarme con algo tan serio? Va a resolver mi problema tan serio que estoy viviendo en mi casa, en mi familia, en mi vida financiera. Pero escucha, solamente confía y obedece en los mandatos del Señor y permite que Él te sorprenda. Si solamente obedeces su palabra, Él te sorprenderá, como fui sorprendido cuando simplemente seguí las instrucciones que me habían dado y fui sano de mi dolor de espalda. Recuerdo nuestra idea principal. Dios nos da mandatos específicos para superar los desafíos y aflicciones. Oremos por estos lugares nuevos que Dios va a usar para que muchos
puedan venir a Jesús. Así como Naamán, quien estaba lejos de Dios, tuvo un lugar donde ir a buscar al profeta. Que muchos puedan tener un lugar donde ir a acercarse a Jesucristo. Y si Dios te está llamando ahora a poner tu confianza en Él, haz conmigo esta oración y dile al Señor: Señor Jesús, confío plenamente en tu palabra y en tus mandatos, por simples que son, por simples o complejos que fueran. Señor, ahora me doy cuenta que si solamente sigo tus instrucciones, tus mandatos, Señor, podré ser libre de muchas cosas que me oprimen ahora. Quiero dar este paso de confianza en mi vida y creer lo que tu palabra dice para edificar mi casa, edificar mi vida, para que reconstruyas todo en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, queremos ayudarte a ti y a tu familia a seguir a Jesús cada fin de semana. Inscríbete ahora, después de este servicio, en un grupo pequeño. Iglesia, continuemos orando para que el Señor nos ayude a seguir expandiendo el Evangelio a los que están lejos de Él. Oremos por Argentina. Oremos por nuestro nuevo campus aquí en Miami, en Worcester. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo aquí en Christ Fellowship Español. Yo soy el pastor Cristian Gómez y que Dios te bendiga en esta semana.